similares. Manuel, buenas tardes. Hola Julio, qué gusto saludarte. Saludo también con mucho gusto a la audiencia. Gracias, Manuel. Pues hoy es un día muy delicado en cuestión de lo que ha sucedido en la Ciudad de México en el metro, pero bueno, hay otros temas que también requieren el análisis cuidadoso, la opinión, la percepción de lo que está sucediendo, y uno de ellos ha sido la polémica respecto a que México habría quedado fuera de la prueba PISA en la anualidad correspondiente. ¿Qué hay sobre esto, Manuel? ¿Cómo vamos en el terreno? Leí tus puntos de vista tuiteados sobre el tema de PISA, pero por favor, ¿qué le puedes decir a la audiencia sobre este tema? Gracias, Julio. Sí, es un momento en que tenemos que seguir hablando de los temas nacionales sin dejar de sentir mucho dolor por nuestros conciudadanos que murieron y que sufrieron, ¿no? Sí, así es. Entonces, con muchísimo respeto por ellos y por sus familias, hacemos algo de PISA, ¿no? Quizá una de las cosas más importantes es que este programa se llama PISA porque es un programa internacional para para la evaluación de los estudiantes, que por sus siglas en inglés así se conoce, y que lo lleva a cabo la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, la OCDE, ¿no? Uh-huh. Lo lleva a cabo cada 3 años, los países miembros de la organización participan, también otros países que no son miembros o que son miembros como nosotros, aunque no seamos de los más ricos, etcétera, ¿no? Y entonces se hace cada 3 años, tiene como objetivos lectura, digamos, o literacidad, que le llaman ahora modernamente, lectura, escritura, etcétera, matemáticas y ciencias. Y se hace cada 3 años en todos estos países, 60, 70 países a veces, ¿no? Y luego se hacen comparaciones al respecto, ¿no? A diferencia de otros exámenes, no están orientados a que uno ponga lo que recuerda, sino que son problemas que se van resolviendo y las personas van respondiendo. Cada país hace una muestra, en este caso, casi todos los países hacen muestras de 3.000, 4.000 estudiantes de 15 años, ya sea que estén en tercero de secundaria o primero de prepa, pero México ha decidido hacer, desde hace varias aplicaciones, muestras de 32.000, 31.000 estudiantes, porque le interesó por el poder decir cómo está cada estado de la República. Si uno quiere hablar sobre el país, con 3.000 casos bastan. Si quiere uno tener suficientes casos para hablar sobre las 32 entidades, pues tiene uno que ampliar el número, ¿no? Cada examen cuesta, es una inversión, en fin, ¿no? Entonces, la OCDE, a través de su organización educativa, que es la que organiza PISA, tenía pensado estaba programado, dado que la última aplicación fue en 2017, hacerla en 2020, pero pues, la pandemia aconsejó que no era adecuado. Entonces, lo que propusieron fue, o creo que era 2021. La cuestión es que decidieron aplazarlo, y lo que se tiene que hacer este año es una prueba piloto que siempre se ha hecho previa a la aplicación el año siguiente. Entonces, lo que México parecía que no iba a ser, había dudas, pero ahora ya ha quedado claro, sí hará la prueba piloto que se necesita y sí participará en la edición de 2022. Para ello se necesitan recursos, etcétera, pero sí se va a participar, Julio. Yo creo que la propia Comisión para la mejora de la educación continua de la educación va a participar, como antes hacía el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, que es el organismo previo a el que esta reforma propuso. Entonces creo que la primera es, sí va a participar México. Lo que ocurre es que la prueba piloto, cada país tiene que hacerla de acuerdo a sus circunstancias.
Uh-huh. ¿Por qué? Porque es que necesitamos que estemos en las clases presenciales. Entonces, va a depender un poco de cuándo volvamos para hacer una prueba piloto, es decir, vamos a ensayar qué tal están los reactivos, etcétera, para luego ya con más solidez aplicarla a la muestra nacional en el año que sigue. Claro. Y doctor Gil Antón, ¿cómo va? O sea, es decir, la posibilidad de regresar a clases presenciales, ¿es realmente una probabilidad en lo inmediato? ¿Qué riesgos, qué factores positivos tiene? ¿Cómo están los hogares ya con un hartazgo de estar sobrellevando el terreno de lo virtual en sus clases en casa? ¿Cómo va todo este tema, doctor? Bueno, yo creo que es, Julio, un tema muy, muy complejo. Una de las cosas que yo he notado más sobre este tema es que hay muchas personas que dicen hay que volver ya a las clases presenciales, y creo que tienen, a lo mejor sin darse cuenta, no es una acusación, sino que es quizá una manera de pensar, consideran que los niños brotan como hongos en las escuelas. De tal manera que lo que dicen es, en las escuelas es bajo la tasa de contagios, etc. Yo creo que lo que hay que entender en México y en muchas otras sociedades es que los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes se trasladan a las escuelas. Es decir, la movilidad que acarrea abrir lo presencial, el incremento que hay, hombre, lástima, de viajes en el metro, mencionarlo ahora es triste, de viajes en los micros, de transporte particular, es la que yo creo que tenemos que tomar muy en cuenta, porque quizá los niños tienen, como se sabe, tasas de contagio bajas, estarán también ya vacunados los profesores y profesoras, personal administrativo, etcétera, de las escuelas. Pero, ¿qué va a ocurrir si, por ejemplo, en la Ciudad de México, para que haya clases presenciales, se incrementa en 500 o 600 mil viajes adicionales el metro? La distancia en los andenes, la distancia en los vagones va a ser muchísimo más estrecha, y probablemente lo que hay que cuidar mucho es que el incremento en la movilidad que implica regresar a las clases presenciales no sea un problema que genere un rebrote en la curva de contagios y en las consecuentes enfermedades y muertes. Entonces, yo creo que ahí, Julio, lo que necesitamos es entender que el país es tan diverso que hay entidades y sitios en los cuales regresar a lo presencial es bastante diferente. Por ejemplo, en una comunidad pequeña, en que todos los niños llegan caminando y pueden ir solos caminando a la escuela, es una situación muy diferente, porque además, quizá la escuela, precisamente porque es una escuela quizá pobre, no muy bien construida, etcétera, ahora resulta que para el COVID, el que le falten ventanas está muy bien, porque está más ventilada, ¿no? Paradojas de la vida, ¿no? Uh-huh. En ciudades más pequeñas, también esto no implica tanto, pero en una ciudad, en una metrópoli de 22 millones, suelta la presencialidad y tienes a 5 millones de preescolar hasta la superior que se transportarían, ¿no? No somos un país como muchos otros en los cuales los niños y niñas van a la escuela de su distrito, de su zona de residencia. Uh-huh. Aquí hay muchos traslados de Chalco a la UNAM, ¿no? Entonces, yo pienso que sí creo que en agosto vamos a iniciar procesos de retorno a las clases presenciales, pero creo que tienen que ser paulatinos, cuidadosos, pero sí ya son urgentes. Y son urgentes, Julio, porque en la escuela vamos y aprendemos, pero también en la escuela vamos y socializamos, ¿no? En general, nos hemos acostumbrado a decir que vamos a socializar es irnos a tomar unas chelas, ¿no? Ajá. Pero no,
Es decir, técnicamente la socialización es el mecanismo, es el proceso mediante el cual en instituciones como la escuela aprendemos a entender que el otro, diferente a mí, es parte de un nosotros que debo respetar. Es el proceso mediante el cual no es una clase la que se da, sino es una experiencia de relación la que nos permite sabernos hermanados con los que no son consanguíneos a nosotros. Y eso es una de las funciones más importantes de la escuela. Hacernos seres sociales que respeten a los demás, que obedezcan normas, etc., ¿no? Entonces, el aprendizaje en las casas ha sido muy complicado. Por decirte algo, el INEGI nos dice, Julio, que de los estudiantes inscritos en el ciclo pasado, que correspondería al 2019-2020, con respecto a 2020-2021, perdimos 1.800.000 estudiantes. Significa 60.000 aulas de 30 alumnos cada una que estaban llenas y al año siguiente están vacías. Y obviamente ese 1.800.000 que hemos perdido, que han perdido la vinculación con el sistema escolar, son los más pobres, son las personas que tienen menos condiciones para continuar en estas modalidades presenciales, ¿no? Claro. Entonces, Doctor, sí hace falta volver. Sí, doctor, ¿cuál es a estas alturas, cuál puede ir siendo el primer saldo de lo que ha sido este encierro doméstico por causas pandémicas, la recurrencia de la vía virtual para la enseñanza? ¿Corremos el riesgo de que haya un grave retroceso en la calidad educativa de los mexicanos debido a este año, o es algo que podrá recuperarse, enmendarse un poco más adelante? Yo creo, Julio, que te voy a decir una frase que siempre es una buena excusa cuando hace alguien una pregunta tan difícil. Ajá. Es mejor ser historiador que profeta. Sí, ¿no? Claro. Así es. Mi abuelo decía otra muy bonita que comparto con la audiencia, que decía: prever es difícil, sobre todo si se trata del futuro. Claro, se imagina. Yo prever para atrás está más fácil, pues, ¿no? Eso como quien. Sí, pero con los... Pero sí se puede, Julio. Trataba de hacer una pequeña broma para defenderme del enorme reto que presenta. Es decir, nosotros no tenemos una valoración de lo que ha sucedido en materia de aprendizaje durante este año y digamos, desde marzo a marzo. Vamos a más de un año sin las clases presenciales, que digamos se suspendieron en marzo del año pasado, ¿no? Y en su caso será que por agosto, Campeche ya están regresando, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué significa un año en el cual no hubo las clases presenciales? Bueno, que tuvimos a la clásica desigualdad que ya tenemos en el sistema educativo mexicano. Porque este país, y no hay que cansarnos de repetirlo, este país le da la mejor educación al que menos la necesita y la peor educación al que más la requiere. Uh-huh. En términos presenciales, tú puedes comparar escuelas donde van las clases medias y las clases altas con las que van los campesinos y los indígenas, y te vas a encontrar que la desigualdad no es como dice ese señor impresentable, que la desigualdad es envidia. No. La desigualdad es terrible, ¿no? Es un producto de la mala distribución de los recursos. Pero a esa desigualdad que ya teníamos en materia escolar, ahora en la presencialidad se nos sobrepuso también la desigualdad de acceso a los medios para poder hacer, digamos, esto que estamos haciendo tú y yo ahora, que es conversar a través de un sistema tecnológico de esta naturaleza, que ya de por sí nos pone en condiciones complicadas para aprender, ¿no? Porque no es lo mismo. Y además, el sistema mexicano y el sistema en el mundo no estaba listo. Nosotros los profesores no estábamos para nada listos para trabajar con esta plataforma. Y esta plataforma requiere innovaciones pedagógicas que no tenemos. Entonces, obviamente que hay impacto en el aprendizaje, pero va a ser otra vez un impacto que va a ser desigual, ¿no?
Por decirte algo, hubo niños que solo tuvieron acceso a la televisión. Y yo bajando la escalera del edificio, una vez un niño me preguntó, oiga, profe, ¿usted es profe, verdad? Sí. Dice, ¿dónde está el botón de pausa de la tele? Porque claro, pues la tele va a un ritmo la clase, ¿no? Claro, claro. El chiquillo pues, quería, pues no le había entendido, le quería parar y pues no paraba, ¿no? Pues Es duro, complicado, pero te indica que ciertamente en materia de los aprendizajes esperados, bajo el supuesto de que no hubiera pandemia, vamos a tener deficiencias. Pero yo me atrevería a decir que si sabemos organizar el retorno y si en vez de retornar a la escuela para aprender aceleradamente quebrados y los ríos de Alemania, etcétera, si en vez de hacer eso, se organizara en el país una reflexión conjunta respecto de lo que nos ha pasado, que tocase el desastre del medio ambiente, que tocara cuestiones biológicas, que es un virus, etcétera, podríamos recuperar la experiencia que hemos tenido y podría ser significativamente importante como aprendizaje, porque nos conduciría a leer, a escribir, a pensar, etcétera, ¿no? Entonces, me da la impresión de que tenemos otra vez, así como tuvimos la oportunidad cuando estalló la pandemia, de hacer cuestiones diversas, dependiendo de las circunstancias de cada tipo de escuelas, pues creo que ahora también tenemos la posibilidad de hacer, de no volver a decir, bueno, no ha pasado nada, llegamos a lo presencial y bueno, como decíamos ayer, y vámonos, ¿no? A las fanerógamas y a las criptógamas. No, espérame. Vamos a reflexionar con los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes. ¿Qué es esto del COVID? La muerte. Hasta estadística podemos aprender. Me da la impresión de que va a tener que ver mucho con la creatividad con la que la SEP suelte al magisterio, para que el magisterio pueda hacer profesionalmente procesos de aprendizaje relevantes y no siga siendo, digamos, sigamos haciendo de cuenta de que no pasó nada. Sí pasó, y pasó algo que sí creo que nos retrasa. Ahora, ¿cómo nos recuperamos? Yo diría, recuperémonos reconociendo que nos pasó algo serio. Y a partir de lo que nos pasó reflexionado, tratar de solidificar los conocimientos básicos, que son la lectoescritura, el cálculo, el razonamiento. Doctor Manuel Gil Antón, pues muchas gracias por esta posibilidad de tener tus puntos de vista fundados y razonados sobre esta circunstancia educativa y pues seguiremos en contacto para poder seguir analizando todos estos ribetes y detalles de una realidad pues no solo inocultable, sino palpable diariamente en cada hogar y en todo el proceso educativo nacional. Así es que, a reserva de si quieres agregar alguna otra cosa, Manuel, yo te agradezco esta oportunidad. No, al contrario, más que agregar algo, yo diría que bueno que en tu espacio se tocan estos temas y se trata de pensarlos, no se trata de la polarización, reducir y simplificar las cosas. Tenemos grandes retos en este país y no está, ahora por ejemplo en el caso del metro me parece que hay muchas personas que ante la tragedia están como algunos minimizándola y otros exagerándola con fines de ganar su argumentación política. Espérese, tenemos un problema en el transporte colectivo, es de décadas, hagámonos cargo y sobre todo tengamos respeto por las víctimas. No porque hubiese más muertos sería más criticable este gobierno, o porque hubiese menos, lo sería menos. Hay que respetar la vida humana. En ese mismo sentido, tenemos un reto educativo. Entendámoslo como un reto en el que todos podemos contribuir. Y tú en tu espacio, al abrir este tema, y no porque me entrevistes a mí, sino porque abres el tema y nos permite ayudar a pensar a los demás, pues yo te lo agradezco mucho como ciudadano. Manuel, muchas gracias y seguiremos en contacto. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, Julio. Muy amable.